Muy bien, vamos a continuar con más información y con todo el panorama que se están llevando, que se está viviendo en la provincia de Santa Fe. Como decíamos, afortunadamente, sin casos positivos en el último día, una situación que se viene replicando ya hace bastantes días en la semana, en Rosario también, la misma situación, teniendo en cuenta que Rosario es una de las principales ciudades donde más casos había. Y también, lamentablemente, que se dio a conocer en el día de ayer con un nuevo fallecimiento en la provincia de Santa Fe. Hablábamos de 2 personas fallecidas, en el día de ayer se dio a conocer una nueva persona que falleció por COVID-19, que estaba internada ya con una afección. Se trata de un hombre de 60 años que había viajado al exterior y había tenido contacto con personas extranjeras. Es por eso que se conoció en el día de ayer por su cuadro que presentaba, se le agravó y terminó con su vida en el día de ayer, y esto se suma a 3 personas fallecidas en la provincia de Santa Fe en este momento. Con este contexto que estamos viviendo y a la espera también de la palabra del presidente de la Nación, como ya estamos acostumbrados cada vez que se termina una nueva etapa de la cuarentena, para poder conocer cómo se va a seguir realizando, porque esto no termina, esto continúa, esta cuarentena que vamos a seguir viviendo, por supuesto, con muchísimas flexibilizaciones. Pero vamos a sumar a nuestro compañero, lo vamos a saludar también a Mario Córdoba en este momento, para también hablar sobre esta actualidad que estamos viviendo en toda la Argentina, también las particularidades que se van dando en la provincia de Santa Fe, con estas nuevas flexibilizaciones que seguramente vamos a conocer en las próximas horas. Mario, ¿cómo estás? Buen mediodía. ¿Qué tal, Karina? Muy buen mediodía para todos, ¿no? En esta edición, en esta jornada de viernes, y efectivamente, como decías, un poco ansioso, ¿no? Por conocer ya en forma definitiva cuál va a ser nuestra vida del lunes, cómo vamos a ir motorizando, ¿no? Las distintas actividades. Yo particularmente creo que hay 4 sectores que van a seguir en la cuarentena, o sea, inflexible, un poco analizando, ¿no? Cómo está trabajando Alemania, por ejemplo, ¿no? Porque lo de Alemania ahora lo vamos a abordar un poquito, es realmente impresionante. Es uno de los países más infectados, pero menos muertos que tiene Alemania. Y hubo algo decisivo, que fue el tiempo que utilizó Argentina también para enfrentar este coronavirus. Pero digo, me parece que las actividades que van a quedar rezagadas, primero tiene que ver con los espectáculos, los grandes espectáculos masivos, ya sea privados, públicos, me parece que van a continuar ahí con las medidas. Lo que tiene que ver con el deporte, ¿no? Relacionado con deporte masivos también, lo recreativo, lo cultural, ¿no? Los grandes eventos culturales me parece que también van a quedar ahí, esperando, ¿no? A una nueva etapa. Los colegios, indudablemente, la educación argentina va a seguir con este formato de lo virtual, y lo religioso. Los grandes encuentros religiosos de nuestro país para los distintos cultos, para los distintos credos, las distintas religiones, me parece también que a través del mensaje del Ejecutivo Nacional van a quedar así postergados. Si analizamos entonces estos casi ya 48 días de aislamiento preventivo obligatorio que llevamos, es positivo. Realmente ha sido positivo, y me parece que aquí, yo ayer lo decía y lo hablábamos con Joaquina, ¿no? El empoderamiento social que ha hecho los argentinos, que lo hemos hecho porque esto lo hemos conseguido entre todos. No es una parte del gobierno, no es una parte de un sector de la oposición, no. Acá es toda la sociedad que hemos conseguido por lo menos ponernos a la altura de otros países, el caso de Alemania que decía, en lo que tiene preparación para el avance de este virus. Entonces ha sido un esfuerzo impresionante, es un esfuerzo impresionante que está haciendo la comunidad argentina, y aquí también lo que tenemos que destacar es
el grado de trabajo que tiene la sociedad argentina cuando se compromete en algo tan serio como esto, ¿no? La vida, nada más y nada que está en juego nuestra vida, porque todavía no se ha lanzado por lo menos al mercado o una vacuna que nos pueda prevenir de este COVID-19. Sí sostengo esto que es un esfuerzo invalorable que ha hecho la comunidad argentina, ha priorizado la vida, como decía el presidente, y dejando un poco de lado lo económico, pero lo económico también es un problema realmente gravísimo que tiene nuestra Argentina, ¿no? Convengamos también que esto no es de ahora, ¿eh? Lo económico nuestro, hay que recordar, no empezó el 20 de marzo la problemática económica, la traemos desde hace muchos años, si uno mira en la historia, 1822-23, la primera deuda externa que contrae la Argentina, 1.000.000 de libras esterlinas, que era para el puerto de Buenos Aires, y bueno, ¿qué pasó? Nadie sabe, ¿no? Pero bueno, eso es harina de otro costal, es el análisis económico para quienes tengan que hacerlo. Lo que sí, reitero, me parece que ha sido un momento, si se quiere, bien ubicado por parte de las autoridades y de la comunidad, vuelvo a reiterar esto. Y te decía, Karina, lo de Alemania. Alemania en este momento es uno de los países que más infectados tiene, pero el grado de inmortalidad es prácticamente ínfimo, es ínfimo. O sea que yo tomé recién porque me puse a buscar todo el trabajo que ha hecho Merkel, ¿no? Y que hay distintos parámetros. Por ejemplo, el tiempo fue fundamental. Alemania, ni bien se enteró del tema del coronavirus, comenzó a trabajar con el tiempo, a preparar la estructura sanitaria en el supuesto caso que avanzara este coronavirus. Y exactamente el día 27 de enero, Alemania, zona de Baviera, detecta el primer caso de coronavirus allí en su país. Un joven que había tenido contacto con personas que habían provenido de China, entonces, o sea que encontraron el paciente cero. Y ya habían comenzado a venir el tema de los test, de trabajar ya con la temperatura, para comenzar a tomarle la temperatura a las personas y preparar todo el sistema sanitario. Por eso uno miraba un poco cómo se ha trabajado aquí en la Argentina. Hay algunas comparaciones que por qué hoy Alemania. Fíjate los números. Italia, el muertos tiene el 11% en Italia de mortalidad por el coronavirus. España, el 8% de fallecidos por el COVID-19. China se ubica con un 4% y Alemania está con el 0,7%. Realmente, pero los grados de infectado realmente son importantísimos. Entonces digo, a mí me parece, las comparaciones son tediosas, ¿no? Porque no sirven, pero sí mirar un poco lo que ha hecho Argentina, el tiempo para la República Argentina y el presidente que se rodeó rápidamente de hombres y mujeres de la ciencia para avanzar, es decir, no esperó a lo mejor llamar a la oposición, ver en el Congreso, o como lo han hecho otros presidentes de América o de otros países que lamentablemente hoy siguen contando cada vez más muertos, ¿no? Entonces digo, por allí la parte política, la definición que tuvo que dar. Sí, uno le da la derecha, por supuesto, al presidente, pero convengamos que esto lo hizo el pueblo argentino, es decir, lo hace el pueblo argentino, este esfuerzo. Aquí todas las clases sociales, empresarios, obreros, profesionales, todos estamos haciendo este esfuerzo de guardarnos en casa la producción que cae y lo económico que obviamente golpea. Pero reitero, para mí, Karina, son 4 los sectores que van a seguir allí en stand-by, con cuarentena, como te decía, deporte, todo lo que tenga que ver con espectáculo, cultura, la parte religiosa, con el tema
de los cultos, lo recreativo, ¿no? Creo que va a estar para una nueva etapa de acuerdo a cómo esto vaya evolucionando. Me parece que pasa por ahí. Bueno, una de las grandes ventajas que tuvo la Argentina, sin duda, es el tiempo y también conocer cómo se fueron trabajando en otros países. Y creo que ahí está la cautela de ir de a poco flexibilizando actividades, como vemos, para no caer en errores de otros países. Porque si bien vos decís la comparación es tediosa, siempre es bueno saber y tener una comparación de cómo fueron los resultados. Eso es verdad. Muchas veces no quedó. Hubo un sector, por ahí muy poco, ¿no? Pero cuando el presidente explicaba allí con los gráficos, hablar de los muertos, hablar de otros países, hubo sectores que, como decía por ahí, se sentían un poco tocados, ¿no? Comparar la otra realidad con la realidad argentina, por ahí puede caer flojo. Pero reitero esto, empoderamiento de la sociedad, es decir, somos nosotros lo que a partir del lunes, de acuerdo a las medidas, vamos a tener que tomar las responsabilidades, ¿no? Nuestra vida, en la higiene, en el trabajo, en el tener ese distanciamiento, respetar, ¿no? Respetar para que esto pueda seguir funcionando. Y por último, o sea que yo le preguntaba a un médico de la Organización Mundial de la Salud, días atrás, en contacto, le preguntaba por el invierno, ¿no? Que hablamos tanto de este pico que estamos esperando, y el doctor Marcelo Vila me decía textualmente que todavía por lo menos para nosotros, que no hemos comenzado todavía el invierno, no podemos hablar fehacientemente de ese pico. Me dice el doctor, vamos a hablar, recién te voy a contestar esta pregunta, el 21 de septiembre cuando comience la primavera. Ahí vamos a tener los resultados de este invierno argentino. Pensemos que Europa estaba finalizando el invierno. Gran parte lo toma también ya con la llegada del verano, ¿no? Con este coronavirus. Manaus, por hoy, en este momento, en el corazón de la Amazonia, allí en Brasil, donde tenés temperaturas que están de 28 grados para arriba en muchas de las oportunidades, y en este momento Brasil, en Manaus, tiene los mayores infectados y los mayores decesos de Brasil, ¿no? Entonces, digo, no hay una certeza de que el invierno, que el frío, que el calor, lo único que nos asegura son estas medidas que debemos llevar adelante, respetarla, querernos nosotros y querer al otro, por supuesto. Darío, muchas gracias por el aporte de siempre. Ya vamos a volver seguramente con más información.